En los últimos 2 años, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pasado de ser un personaje reconocido en Ucrania debido a su carrera como actor y comediante a ser uno de los mandatarios más conocidos en el mundo entero. La prensa otanista ha intentado contraponer a Zelensky con Putin para presentar un presidente democrático, liberal y afín a las ideas occidentales. Sin embargo, Zelensky también tiene una cara oculta. Muchos me habéis pedido este vídeo, así que vamos con todo a desenmascarar a Zelensky. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Volodymyr Oleksandrovich Zelensky nació el 25 de enero de 1978 en Kryvyi Rog, en la República Socialista Soviética de Ucrania, y según el propio Zelensky, nació en una familia judía soviética ordinaria. Su padre, Oleksandr Zelensky, era doctor en ciencias técnicas, profesor y jefe del departamento de informática de la universidad en la que trabajaba. Su madre, Rimma Vladimirovna Zelenskaya, era ingeniera y trabajó durante casi 40 años. Cabe destacar que su abuelo, Semyon Zelensky, participó en la Gran Guerra Patria en el Ejército Rojo y fue comandante de un pelotón de morteros y luego comandante de una compañía de fusileros. Semyon fue condecorado con la Orden de la Estrella Roja. También tengo que destacar que Zelensky pasó su infancia y juventud hablando ruso, ya que su familia era rusoparlante y no empezó a estudiar ucraniano hasta 2017, es decir, 2 años antes de llegar a la presidencia. Pocos saben que Zelensky vivió 5 años en Mongolia debido al trabajo de su padre y cursó allí sus primeros estudios. Cuando regresó a Kryvyi Rog, estudió inglés y recibió una beca para estudiar en Israel. Sin embargo, su padre se opuso y finalmente se quedó en Ucrania estudiando Derecho, carrera que terminó en el año 2000. A los 17 años entró en el Zaporizhzhia Kryvyi Rog Transit, con el que montaban números de baile y shows de humor, y Zelensky fue teniendo cada vez más importancia, llegando incluso a actuar. Este equipo competía en el Club de los Alegres Ingeniosos, más conocido como el KVN, y el equipo de Zelensky llegó a ganar la competición de 1917. Tras ganar la competición, creó y lideró la organización Kabartal 95 y continuaron compitiendo en la Liga Mayor, haciendo giras no solo por Ucrania, sino también por Rusia y algunas de las exrepúblicas soviéticas. A medida que la organización de artistas de humor de Zelensky iba cogiendo fama, algunas cadenas ucranianas pusieron sus ojos en ellos. Por ejemplo, la cadena 1+1 invitó al grupo para que realizara algunos de sus shows y a partir del 2003 el equipo de Zelensky decidió ir más allá creando programas para la televisión. Al principio estuvieron en la cadena 1+1, pero con el tiempo se pasaron a la cadena Inter debido a los desacuerdos que tenían con la anterior. En el 2003, el grupo original de Zelensky se convirtió en un estudio llamado Estudio Kabartal 95 y este estudio ha dirigido varios programas de televisión, ha escrito guiones de distintos programas, musicales e incluso de películas. El mismo Zelensky es uno de los propietarios de este estudio y no solo eso, porque a partir de 2011 se convirtió en el productor general del canal Inter. Entre 2003 y 2015, Zelensky también ha protagonizado distintas películas en Ucrania y en Rusia, convirtiéndose en un destacado actor y comediante de la antigua esfera soviética. El giro más sorprendente de Zelensky se produjo en 2018, cuando anunció públicamente su intención de postularse como candidato para la presidencia de Ucrania. Pero, antes de nada, he de comentar cómo llegó Zelensky a esta situación. En 2015, su estudio produjo la serie Servidor del Pueblo, que impulsó su carrera política. Os lo resumo brevemente. La serie Servidor del Pueblo narra la historia del profesor Vasil Petrovich Obolorodko, el cual es interpretado por Zelensky. Este profesor es grabado por sus alumnos mientras que critica la corrupción ucraniana y el vídeo se hace viral, provocando que Vasil entre en política. Pues bien, el estudio de Zelensky decidió aprovechar el tirón de la serie para hacerla real, es decir, crearon un partido político con el mismo nombre de la serie, Servidor del Pueblo. Nominaron a Zelensky como el candidato del partido para la presidencia y, para el 21 de abril de 2019, Zelensky ganó las elecciones presidenciales, obteniendo en la primera vuelta el 30,24% de los votos y en la segunda vuelta el 73,22% de los votos. Zelensky y los suyos literalmente copiaron la historia de la serie y la hicieron real, convirtiendo al propio protagonista, que es Zelensky, en el nuevo presidente de Ucrania. Además, Zelensky
Zelensky, al igual que en la serie, centró gran parte de su campaña en la crítica contra la corrupción y el establishment del país. Bien, este es el resumen de la trayectoria de Zelensky hasta llegar a la presidencia de Ucrania. Ahora, para desenmascararlo, os voy a hablar sobre algunos puntos de su vida, su postura política y su trabajo para que sepáis cuál es la verdadera cara del actual presidente ucraniano. Su postura para con el Euromaidán. El Euromaidán fue un antes y un después en la historia reciente de Ucrania. Si repasamos la historia de Europa del Este, nos daremos cuenta que en los últimos años del bloque del Este, las contrarrevoluciones de colores se convirtieron en una constante para acabar con la democracia popular de estos países. El imperialismo occidental ha entendido muy bien que para derrocar un régimen no hace falta una invasión o una contrarrevolución violenta, sino que una contrarrevolución de colores, entre infinitas comillas, pacífica, puede servir para acabar con un régimen. En el caso de Ucrania, el imperialismo occidental hizo su primera intentona con la Revolución Naranja del 2004, pero 10 años después orquestó una nueva contrarrevolución que fue el Euromaidán. El objetivo del Euromaidán no era simplemente cambiar el gobierno ucraniano, porque para ello están las elecciones, sino que el objetivo era cambiar el régimen ucraniano completamente y sacar el país de la esfera de influencia de Rusia. Esto no se puede realizar desde las elecciones, porque los ciudadanos no deciden absolutamente nada sobre el estado profundo de su nación o su política exterior, sino que organizaron una auténtica contrarrevolución de colores para que Ucrania se acercara a Occidente y al atlantismo. En realidad, el Euromaidán fue un golpe de Estado atlantista con la intención de cambiar toda la configuración política y social del país, meterse dentro de una nueva esfera de influencia y cambiar el alma del país, que dejó de tener en cuenta el legado soviético para abrazar el más puro nacionalismo ucraniano. Dicho todo esto, ¿cuál fue la postura de Zelensky sobre el Euromaidán? Antes os he dicho que Zelensky nació en el seno de una familia rusoparlante y que no aprendió ucraniano hasta el 2017. Pero eso no fue un impedimento para apoyar el Euromaidán. Os doy algunos ejemplos del apoyo de Zelensky a esta contrarrevolución atlantista y occidentalista. Entre 2013 y 2014, Zelensky apoyó el Euromaidán debido al carácter europeo y occidentalista de la contrarrevolución. Por aquel entonces, Zelensky no era ninguna figura política, pero sí era un personaje reconocido en Ucrania y se mostró a favor de alinear Ucrania con Occidente. Ahora bien, a pie de calle, los que encendieron el Euromaidán fueron los elementos más nacionalistas e incluso banderistas del país, que pretendían imprimir un carácter sumamente nacionalista al Euromaidán. De ahí que se haya intentado presentar el Euromaidán como una especie de liberación nacional. Sin embargo, elementos como Zelensky nunca se han caracterizado por ser demasiado nacionalistas, sino más bien por ser occidentalistas que saben que siendo socios de Occidente obtendrán mayores beneficios que siendo socios de Rusia. Cuando presentó su programa electoral, dejó muy claro que los ucranianos querían unirse a la Unión Europea y a la OTAN, ya que el Euromaidán fue la elección práctica y palpable de la opinión de los ucranianos. Pero, para que os deis cuenta de cómo cambia de opinión dependiendo del clima político de Ucrania, durante la campaña electoral aseguró que la entrada de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN debía ratificarse en referéndums. Así pues, por un lado, tenemos a un Zelensky que daba por hecho que el pueblo ucraniano ya había elegido unirse a la Unión Europea y a la OTAN, y por otro lado, tenemos a un Zelensky que exigía la celebración de referéndums para ver cuál era la verdadera opinión de los ucranianos. Otro aspecto del Euromaidán que le gustó a Zelensky fue la crítica al establishment ucraniano y a la corrupción. El Euromaidán iba más allá de cambiar el régimen existente en el país y recogía varias demandas que algunas de ellas eran totalmente lícitas, como la lucha contra la corrupción. En su momento, Zelensky apoyó la demanda de luchar contra la corrupción y la necesidad de regenerar la política nacional, y si lo pensamos bien, estas acciones facilitaron su irrupción en la política porque Zelensky apareció como un personaje político nuevo y sin ataduras con la vieja política, es decir, representaba la regeneración política, pero lo que escondía Zelensky era la red de corruptelas que él mismo tenía por detrás y de la que os hablaré dentro de un momento. En agosto de 2014, Zelensky viajó a Mariupol para actuar para las tropas ucranianas y su estudio donó 1 millón de grivnas al ejército ucraniano. En los distintos shows en los que él mismo participó después de 2014, hizo varias
varias bromas riéndose de los habitantes del Donbass y de los de Crimea, demostrando que se alineaba completamente con los objetivos nacionalistas ucranianos y con los de la OTAN. Su postura para con Rusia. El temprano apoyo de Zelensky al Euromaidán contrasta con la opinión que ha tenido Zelensky sobre Rusia antes de que se convirtiera en presidente, y aún más, antes de que el conflicto escalara hasta las dimensiones actuales. Inicialmente, Zelensky apoyó el diálogo y la negociación con Rusia como el único camino posible para buscar la paz en Ucrania y en el Donbass. Es más, este punto fue una de las cuestiones más importantes de su programa para las elecciones de 2019. En su momento, llegó a apoyar los acuerdos de Minsk II, que contemplaban una reforma constitucional que recogía un plan de autonomía para las regiones del Donbass, e incluso en 2019 llegó a anunciar un acuerdo con las regiones del Donbass. Pero tanto la oposición interna, que venía de los sectores más nacionalistas, como la oposición externa, que venía desde el atlantismo occidentalista, dinamitaron el camino del diálogo propuesto por Zelensky. Un hecho bastante llamativo es el intento de Zelensky por implantar un alto al fuego en el Donbass, que fue rechazado e ignorado por los batallones ucranianos apostados allí. Esto demuestra que Zelensky en realidad no tiene una verdadera maniobrabilidad política dentro de su país. Zelensky puede actuar siempre y cuando sus decisiones políticas converjan con los intereses de sus socios occidentales y vaya acorde a los objetivos establecidos por los sectores más nacionalistas de Ucrania. También Zelensky, en calidad de actor y comediante, se mostró en contra de la propuesta del Ministerio de Cultura de Ucrania de prohibir a los artistas rusos en Ucrania. En realidad, cuando era actor, se quedó en un limbo político, porque mientras que en Ucrania rechazaba la censura contra los actores rusos, él vio cómo en Rusia se le empezó a investigar y a cancelar en distintos shows televisivos de la televisión rusa. El trabajo de Zelensky y sus declaraciones hizo que en los primeros años de su mandato el gobierno ruso viera a Zelensky como un presidente con el que podrían entablar ciertas negociaciones para buscar una solución a la cuestión del Donbass. Esta opinión de los rusos fue corroborada por el embajador ruso en España, que aseguró que su gobierno tenía esperanzas en Zelensky. Pero, como todos sabréis, Zelensky no ha sido el presidente que ha conseguido mejorar relaciones con Rusia y dar una solución para las regiones del Donbass. Todo lo contrario. Zelensky ha sido el presidente ucraniano que ha tenido que hacer frente a la intervención rusa. Sobre el cambio de opinión de Zelensky, los otanistas han difundido el relato de que Zelensky siempre ha querido la paz para Ucrania y que ha sido Putin el que ha boicoteado el proceso de paz llevando la guerra a Ucrania. Pero este relato es demasiado simplista. Si bien es cierto que Zelensky se mostraba abierto al diálogo con Rusia, él nunca ha sido un presidente con verdadera capacidad para marcar el rumbo de Ucrania. Desde el Euromaidán, Ucrania se ha convertido en una sucursal de la OTAN y de la Unión Europea para eliminar el estatus de Estado colchón que desempeñaba y de esta manera hostigar a Rusia con el expansionismo otanista. Para garantizar los intereses atlantistas en Ucrania, la OTAN ha dado fuerza a los elementos más rusófobos, nacionalistas y reaccionarios de Ucrania, que de facto han conseguido un gran poder. Algunos dirán que los elementos nazis y demás reaccionarios en Ucrania no tienen poder en el país porque no sacaron buenos resultados en las elecciones, pero la verdad es que el poder real no se mide en votos, sino en la capacidad de incidir en los políticos. Estos elementos se han integrado de tal manera a los aparatos estatales, en los servicios sociales y en el ejército, que hoy son una pieza fundamental en la lucha contra Rusia. A su vez, los otanistas omiten la verdadera intención detrás de los acuerdos de Minsk, que por parte de los occidentales nunca existió la intención de cumplirlos, sino ganar tiempo para armar a Ucrania. La sumisión de Zelensky a los intereses otanistas quedó muy claro cuando en marzo de 2022 Ucrania y Rusia se mostraron dispuestos a dialogar en Bielorrusia y en Turquía para detener las hostilidades. Al principio parecía que las conversaciones iban por el buen camino y el mismo Zelensky anunció el 15 de marzo su compromiso de no ingresar el país en la OTAN. Sin embargo, fueron sus aliados occidentales quienes le presionaron para que se levantara de la mesa de negociaciones y dejara de lado cualquier intento de negociar con Rusia. Desde entonces, no se ha repetido ningún intento para conseguir un alto al fuego o una desescalada. Ese hecho demostró el carácter títere de Zelensky y la naturaleza proxy de la guerra de Ucrania, que en realidad es una guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania.
Ucrania. A partir de ahí, Zelensky ha comprado el relato otanista de que Ucrania está luchando en nombre de toda Europa contra el imperialismo ruso y que si Ucrania cae, Rusia avanzará para anexionarse otros países como Finlandia, Georgia o los países bálticos. En cuanto a la postura de Zelensky sobre el idioma ruso, he de decir lo siguiente. Su opinión respecto al ruso ha ido cambiando a medida que iban cambiando las condiciones materiales que le rodeaban. En calidad de rusoparlante, al principio se opuso a las restricciones al idioma ruso y se mostró en contra de prohibir a artistas rusos en Ucrania. Pero, cuando llegó a la presidencia, su actitud comenzó a cambiar fruto de las presiones internas que empezó a sentir en sus propias carnes. Su cambio ha sido gradual. Se mostró a favor de implantar una cuota del ucraniano en los medios de comunicación de toda Ucrania, cambió de parecer sobre los artistas rusos y defendió que debían ser prohibidos en Ucrania porque se habían convertido en políticos antiucranianos. En marzo de 2022 llegó a valorar la opción de dar al ruso un estatus especial de minoría protegida, pero esto nunca se ha llegado a implantar y a medida que ha ido avanzando la guerra, Zelensky le ha dado cada vez más importancia al ucraniano, diciendo que es una seña de identidad de Ucrania y alejándose cada vez más del ruso, llegando incluso a afirmar que lo único que une a Ucrania y a Rusia es la frontera que comparten estos dos países. La corrupción. La lucha contra la corrupción y los oligarcas del país era uno de los puntos fuertes del programa político de Zelensky, pero lo que ocultó Zelensky a los ucranianos es que él no se salva de esta cuestión. En el parlamentarismo democrático burgués, los candidatos políticos no aparecen de la nada, sino que suelen ser apadrinados por distintos grandes empresarios para que trabajen en pro de sus intereses. En el caso de Estados Unidos, esto es más que evidente con los lobbies, y en Ucrania, el apoyo y la financiación de algunos grandes empresarios u oligarcas a uno u otro candidato es más que evidente. En el caso de Zelensky, su relación con Igor Kolomoisky echa por tierra su supuesta lucha contra los oligarcas. Igor Kolomoisky es un empresario ucraniano con nacionalidad israelí y chipriota, dueño del Privat Bank y del Fútbol Club Dnipro, así como del canal de televisión 1+1 en el que Zelensky actuaba. Kolomoisky apoyó la candidatura a la presidencia de Zelensky y este ha estado investigado por el FBI por delitos financieros y blanqueo de capitales, a quien el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada en el país por su participación en actos de corrupción. Al actual presidente ucraniano le ha costado quitarse la etiqueta de que era un títere de Kolomoisky por las siguientes razones. 1. Zelensky trabajó para el canal de Kolomoisky y este, en parte, promocionó desde la cadena la candidatura a la presidencia de Zelensky. 2. Durante la campaña electoral, el diputado Vladimir Ariev acusó a Zelensky de que él y las estructuras extraterritoriales asociadas a él participaron en la retirada de 41 millones de dólares del Privat Bank, cuyo dueño es Kolomoisky. Esto supuestamente lo habrían hecho entre 2012 hasta la nacionalización del banco a finales del 2016. 3. Una de las primeras cosas que hizo Zelensky al llegar a la presidencia fue nombrar a Andriy Bogdan jefe de la administración presidencial de Ucrania. Para quien no lo sepa, Andriy Bogdan era el abogado del mismo Kolomoisky. 4. Cuando Zelensky fue investido presidente, Kolomoisky pudo regresar a Ucrania, lo que evidencia que al menos Kolomoisky pensaba que su situación se normalizaría con Zelensky. La política de desoligarquización por la que apostó Zelensky en su campaña electoral tuvo que ser detenida en 2020 y él mismo admitió ese año que no podía desempeñar su actividad política sin el apoyo de algunos oligarcas. En 2021, Zelensky dio un viraje y decidió seguir adelante con la desoligarquización, impulsando la ley contra los oligarcas con el que limitó el poder político de estos, como por ejemplo, impidiendo que pudieran financiar partidos o candidatos políticos. Con la situación de guerra, la centralización del poder le ha servido a Zelensky no solo para ilegalizar distintos partidos políticos por ser prorrusos, sino también para limitar el poder de otros agentes políticos y económicos como los oligarcas. Así pues, estos oligarcas han perdido poder económico debido al actual contexto de guerra y su influencia tampoco es la misma sobre la política nacional. Un hecho bastante llamativo fue la detención del mismo Kolomoisky
Kolomoisky en septiembre del 2023. Los defensores de Zelensky muestran este hecho como una clara prueba de que no existen vínculos entre Zelensky y Kolomoisky. Sin embargo, la detención del oligarca tiene mucho más que ver con la exigencia de la Unión Europea de acabar con la corrupción interna para ingresar en la Unión que con una limpieza económica de Ucrania. Me llama poderosamente la atención que Kolomoisky, el cual fue acusado de fraude, lavado de dinero y malversación de fondos entre 2013 y 2020, y esos años coinciden con el periodo en el que Zelensky mantuvo relaciones entre comillas profesionales con Kolomoisky. Suena muy sospechoso todo esto. Zelensky no tiene legitimidad alguna para presentarse ante el mundo como un presidente comprometido con la lucha contra la corrupción, porque en realidad lo que él está haciendo es moldear el país para convertirlo en propiedad de grandes fondos buitre como BlackRock. Su apuesta por entrar dentro de las dinámicas neoliberales de Occidente pasa obligatoriamente por minar la influencia de los oligarcas en el interior del país, ya que, aparte de los trapicheos políticos y económicos que estos empresarios llevan realizando desde el desmantelamiento de la URSS, Ucrania tiene que acabar con ese capitalismo de amiguetes para convertirse en un súbdito del atlantismo y que su país sea en gran parte propiedad de BlackRock y otras empresas del estilo. De ahí que Zelensky no ha dudado en usar como excusa la reconstrucción del país para venderlo a BlackRock. En definitiva, para vender el país, Zelensky tiene que liberar la nación de los oligarcas y corruptos que dificultarían esta venta al gran capital. El trabajo contra la corrupción de Zelensky hay que cogerlo entre infinitas comillas, porque si bien la corrupción antes estaba ligada a ese capitalismo de amiguetes fomentado por los distintos oligarcas, ahora la corrupción se ha trasladado y adaptado a la nueva situación de guerra que existe dentro del país. Desde el 2022 han salido a la luz distintos casos de corrupción relacionados con el soborno a las autoridades encargadas de reclutar ucranianos, casos de corrupción con distintas constructoras que debían construir ciertos fuertes o líneas defensivas y estas nunca han sido construidas, o el desvío de armas entregadas por sus socios occidentales al mercado negro. Además, Zelensky tampoco se salva de los escándalos mediáticos. En 2021 se hicieron públicos los famosos Pandora Papers y en ellos se encontraba el propio Zelensky. Esto es lo que revelaron los papeles. 1. Zelensky y su entorno, esto es, el grupo Kabartal 95, tenían una red de empresas en paraísos fiscales. 2. Se descubrió al menos una docena de empresas que le pagaron dividendos después de asumir la presidencia. 3. A través de estas empresas, Zelensky posee inmuebles de lujo en Londres. 4. La investigación también mostró que algunas empresas habían pagado dividendos a la esposa de Zelensky tras su llegada al poder. Zelensky y los suyos justificaron estas acciones diciendo que no tuvieran otra opción que usar estas palancas financieras para protegerse de las agresiones del gobierno de Yanukovych, el presidente ucraniano derrocado por el Euromaidán. Pero esto es mentira, porque la mayoría de dividendos que recibió Zelensky los recibió después de llegar al poder. Zelensky y el nazismo. Como bien sabréis, Putin habló de desnazificación cuando anunció la operación militar especial en Ucrania y rápidamente los aliados occidentales de Ucrania crearon las contestaciones pertinentes para desmontar el relato de Putin. Uno de los argumentos más utilizados es que Zelensky es judío y que es imposible que simpatice con el nazismo o que simplemente la desnazificación es una excusa de Putin para hacer una analogía dentro de Rusia con la Gran Guerra Patria y ganarse el apoyo del pueblo ruso. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿simpatiza Zelensky con el nazismo? Objetivamente hablando, Zelensky no se podría encasillar dentro de la ideología nazi o dentro de la ideología del nacionalismo integral ucraniano defendido por los sectores más nacionalistas y reaccionarios de Ucrania. La corriente política de Zelensky no es fácil de definirla, porque durante su campaña electoral ha tratado de ser un candidato político atrapalotodo que ha intentado ganarse el mayor número de votos posibles, presentándose como un político nuevo que viene a romper con la vieja forma de hacer política. Zelensky tiene toques de la ideología liberal e incluso en sus inicios presentó ciertas particularidades de un socialdemócrata liberal al estilo más occidental, pero la verdad es que Zelensky es un atlantista más que trabaja más por los intereses de la oligarquía financiera internacional y no tanto por los intereses nacionales de su propia burguesía nacional.
Entonces, ¿qué es lo que le sucede a Zelensky con el nazismo? Hay que partir del hecho de que el nazismo existe en Ucrania y que los grupos enmarcados dentro de esta corriente política e ideológica han desempeñado un rol importante desde el Euromaidán y la guerra del Donbass. Como he dicho antes, la importancia de ciertos grupos políticos no se puede medir con el número de votos que reciben, porque si caemos en esa falacia, veremos que estos mismos grupos políticos apenas han recibido apoyo ni representación parlamentaria. Grupos como el Batallón Azov, el Aidar y demás han trabajado en el frente luchando por crear una nueva Ucrania, una Ucrania antirrusa y nacionalista. Ucrania, como Estado-nación, es un Estado-nación reciente y lo que es hoy se lo debe en gran parte a la Unión Soviética. Pero claro, el Euromaidán supuso una ruptura con ese pasado y una oportunidad para crear una nueva Ucrania y una nueva identidad nacional. Aquí, todos estos grupos que han simpatizado con el nacionalismo étnico ucraniano de Stefan Bandera y demás, desempeñan un papel importante. Y aunque les cuesta admitir a los otanistas, Zelensky ha tolerado a estos grupos y batallones. En el caso concreto del batallón Azov, Zelensky ha desempeñado un rol destacable en la limpieza de cara de este batallón. El proceso de limpiar la imagen del batallón Azov pasó por el papel desempeñado por estos combatientes durante el sitio de Mariupol y a partir de ahí, Zelensky ha insistido en presentarlos como una unidad militar legítima que lucha por la independencia y existencia misma de Ucrania. De ahí la integración del batallón Azov en la Guardia Nacional y su evolución en la Tercera Brigada Independiente de Asalto. Zelensky, siendo conocedor de la existencia del nacionalismo ucraniano más extremo, ha tolerado a estos grupos e incluso ha tenido que lidiar con el ambiente político impuesto desde abajo por estos nacionalistas. La cuestión de Stefan Bandera es un hecho muy llamativo, porque el gobierno ucraniano no se ha opuesto a los homenajes a este líder nacionalista responsable del asesinato de miles de polacos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, porque Zelensky ha participado gustosamente en el revisionismo histórico, asegurando que Bandera fue un héroe para una parte del pueblo ucraniano y que defendió la libertad de Ucrania. El revisionismo histórico de Zelensky converge con el revisionismo histórico impuesto por la Liga Anticomunista Mundial tras la Segunda Guerra Mundial, con el que los colaboracionistas dejaron de ser considerados colaboradores del nazismo, sino combatientes anticomunistas que querían la independencia de sus países. Zelensky, siguiendo el juego a este revisionismo histórico, ha permitido que se alabe a la Organización de Nacionalistas Ucranianos de Bandera o a la División Galicia que colaboró con los nazis. Aunque no sea del todo correcto calificar a Zelensky de nazi, sí que es cierto que ha apoyado el proceso de descomunización en Ucrania. Este proceso lo inició Petro Poroshenko en 2015 y ha sido continuado por Zelensky durante su mandato. Renombrar pueblos y aldeas ucranianas, cambiar el nombre de las calles y derruir monumentos soviéticos, aunque fueran soviético-ucranianos, ha formado parte del proceso de descomunización. Un hecho muy importante que se ha realizado durante la presidencia de Zelensky ha sido el cambio en el escudo de la estatua de la madre patria de Kiev, al que le quitaron la hoz y el martillo y le pusieron el tridente del escudo ucraniano. Este proceso de descomunización va en pro de la creación de una nueva identidad nacional ucraniana que reniega de su pasado soviético con la excusa de querer alejarse también de Rusia, lo cual es bastante raro, porque la URSS no era Rusia y Ucrania tenía el mismo estatus de República Socialista Soviética que Rusia. Otros escándalos en los que ha estado inmerso Zelensky son el sabotaje de Nord Stream, la voladura de la presa Novakayovka o el apoyo a grupos terroristas en el Sahel. Voy por parte. Cuando se produjo el sabotaje de los oleoductos del Nord Stream, Ucrania y toda la prensa occidental aseguraron que había sido Rusia, pero este relato era inconsistente porque Rusia no tenía el más mínimo interés en sabotear su propio oleoducto. Con el paso del tiempo se han ido publicando investigaciones muy importantes que relacionan a Ucrania y, como no, a sus socios occidentales como Estados Unidos. Según las últimas investigaciones del Wall Street Journal, Ucrania está detrás del sabotaje y vinculan al antiguo jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que era Zaluzhny, con el sabotaje. Estas investigaciones indican que el mismo Zelensky aprobó el sabotaje, pero que tras un toque de atención de la CIA trató de impedirlo, pero se llevó a cabo de todos modos. Aún queda mucho para conocer la verdad
verdad, pero lo que está claro es que todo apunta a que Ucrania estaba detrás. Con la presa de Novakayovka ocurre exactamente lo mismo. Antes de nada, se responsabilizó a Ucrania de volar la presa, pero días después de lo ocurrido, las autoridades estadounidenses aseguraron que estaban colaborando con las autoridades ucranianas para esclarecer lo ocurrido. A partir de ahí, el silencio es lo que ha imperado sobre este suceso. No hace falta ser un lince para saber que si tendrían pruebas de que Rusia estaba detrás de la voladura de esta presa, hubieran seguido con estas acusaciones. Pero, a veces, lo que no se dice tiene más importancia de lo que se dice, o, siguiendo el viejo refrán, quien calla, otorga, y es lo que están haciendo Ucrania y Estados Unidos. Ucrania, en su empeño de combatir a Rusia, ha ido más allá de las fronteras ucranianas y ha llegado a estar presente en los territorios del Sahel combatiendo al grupo Wagner que se encuentra allí a solicitud de la Alianza de los Estados del Sahel para combatir el terrorismo. Hace poco, los países del Sahel acusaron a Ucrania de estar apoyando a los grupos terroristas en Mali e incluso mandaron una carta a la ONU presentando a Ucrania como patrocinador del terrorismo en África. Esto también se ha repetido con el caso de Costa de Marfil, en el que las autoridades locales acusaron a Ucrania de usar sus embajadas para dar apoyo a distintos grupos terroristas en África. Para ir terminando, he de decir que en realidad Zelensky se ha comportado como un verdadero oportunista que ha querido ganarse el mayor apoyo político dentro de Ucrania para llegar a la presidencia. Si algo ha caracterizado a Zelensky es su incapacidad de mantener sus opiniones, porque ha ido cambiándolos con el tiempo adaptándose al clima social y político de Ucrania. También he de decir que Zelensky se ha comportado más como un showman que como un verdadero estadista, y esto es criticado incluso por los mismos politólogos ucranianos. Estos resaltan que Zelensky siempre ha tendido al espectáculo político, a la creación de relatos y a dar mayor importancia a las apariencias que al contenido. Su pasado como actor y comediante le ha llevado a ser incapaz de dar con una estrategia factible a largo plazo, porque ha antepuesto siempre los logros a corto plazo como la ofensiva sobre Kursk o la de Kharkov. Estos ejemplos son muy evidentes, porque si en un momento dieron mucho que hablar, el Estado Mayor ruso ha sabido contrarrestar estas acciones debido a que se han fijado objetivos a largo plazo. En pocas palabras, Zelensky no es más que un títere de Occidente que ya está amortizado. Zelensky no es más que un títere de Occidente que está favoreciendo el expansionismo de la OTAN en Europa del Este. A su vez, es un gran valedor de los intereses del gran capital como BlackRock, ya que está vendiendo su patria y acabando con la soberanía nacional de su país que tanto dice defender. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que desenmascarara a otro político de la actualidad? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!